Muy buenos días, mi nombre es Diego Andrea Costa Rivera y hoy desde casa le vengo a explicar el ADN y ARN. ADN. ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa y grupo fosfato enganchado a cada azúcar. Hay una de las siguientes cuatro bases: adenina, citosina, guanina y timina. Características ADN. Las características del ADN se pueden distinguir porque contienen la información genética del individuo donador y posesor de la misma. El ADN se encuentra formado por moléculas que al ligarse forman un conjunto que se asemeja a una cadena. Esta molécula solo se encuentra en los seres vivos y es el elemento fundamental de la reproducción de los antevivientes. Apariencia del ADN. Moléculas del ADN. Se encuentran formadas de dos cadenas que se encuentran repletas de los denominados nucleótidos. Consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Conformación ADN. El ADN se encuentra conformada de sustancias como son ácido fosfórico por una desoxirribosa y por una base nitrogenada que se subdivide en dos partes: adenina y guanina. Función, genes, herencia y pruebas. Función. Su función es extender y mantener la información correspondiente al individuo donador. Genes. Los genes son la información precisa que se transmite en el ADN. La génesis se basa en los cambios que se producen en el ser vivo y la característica que el ser vivo en lo individual tiene y necesita transmitir. Herencia es el nombre que se le da a las características que se transmiten en la información contenida en la cadena del ADN. Pruebas. Las pruebas de paternidad dual se basan en el estudio, lectura y manejo del ADN o DNA. Y explica en forma clara y casi indubitable si una persona tiene o no parentesco con otra. En términos científicos es mediante el ADN. Estructura del ADN. El ADN se encuentra en la célula como una cadena doble que forma una hélice. El ácido desoxirribonucleico es el compuesto químico primario de los cromosomas y el material con el que se forman los genes, aquellos que aportan características que hacen a un organismo irrepetible. Dentro de las bacterias, el ADN se encuentra en el citoplasma, en forma de molécula pequeña. En plantas, animales y otros organismos multicelulares, la mayor parte del ADN se halla en el núcleo celular. Función del ADN. El ADN tiene una función común para casi todos los organismos vivientes: llevar información genética. Nuestro material genético está conformado por macromoléculas de ADN, los cuales reciben el nombre de cromosoma. El número de cromosomas varía de acuerdo a la especie. Su función también es contener la información hereditaria y controlar la reproducción celular, la síntesis de proteínas, entre otras actividades celulares. ARN es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones y características indicadas. Es uno de los ácidos nucleicos elementales para la vida, encargado junto al
ADN de las labores de la síntesis de las proteínas y herencia genética. Este ácido está presente en el interior de las células, tanto procariotes como eucariotes, e incluso como único material genético de ciertos tipos de virus. Estructura del ADN. En el ARN, el nucleótido está compuesto por un azúcar de 5 carbono, pentosa, que es la ribosa, el grupo fosfato, que se une al grupo hidroxilo del carbono 5 de una ribosa y al hidroxilo del carbono 3 de otra ribosa. Las bases nitrogenadas que poseen nitrógeno y pueden captar un hidrógeno adquieren un carácter básico. En el ARN se consiguen 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN presenta una sola cadena polinucleótido y es de menor tamaño que el ADN. Clases de ARN. En ambos procariotes y eucariotes hay 3 tipos principales de ARN. Son ARN de mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia. ARN de mensajero. Copia la información del ADN nuclear y transporta hacia los ribosomas. Se ocupan de copiar y llevar la secuencia exacta de aminoácidos del ADN hacia los ribosas, en donde se siguen las instrucciones y se procede a la síntesis de proteína. ARN ribosómico. Se asocia a proteínas y forman las ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. Su nombre proviene del hecho de que se halla en los ribosomas de la célula, donde se hallan combinados con otras proteínas. ARN de la transferencia. Se une a aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar las proteínas. Se trata de polímeros cortos de 80 nucleótidos que tienen la misión de transferir el patrón copiado con el ARN mensajero al ARN ribosómico. Diferencias entre el ADN y ARN. Primera diferencia. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Su estructura. La del ADN es doble cadena y la del ARN es cadena simple. Base nitrogenada. ADN, adenina, timina, citosina y guanina. ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina. Azúcar. ADN, desoxirribosa, ARN, ribosa. Tipos: ADN, ADN nuclear y ADN mitocondrial. ARN, ARN mensajero, ARN transferencial y ARN ribosal. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.